Existen familias con patrones de comportamiento disfuncional que se pasan de generación en generación. Estos patrones pueden ser el alcoholismo, las drogas, el abuso emocional, físico, verbal o sexual, las enfermedades mentales, entre otras. Todos estos comportamientos le quitan a los niños la posibilidad de una infancia feliz y la posibilidad de tener a los padres que necesitan para volverse adultos funcionales en un futuro. Hoy en tu programa Platicando en Familia hablaremos sobre cómo romper los patrones familiares. Iniciamos. Muy buen lunes, ¿cómo estás tú? Bueno, ya me estás escuchando, yo estoy un poco ronca, pero feliz de estar aquí contigo, platicando en familia. Y hoy tenemos un programazo, porque además tengo 2x1 de invitadas. Tengo a Tere Tejeda y a Margarita Angulo. Muchísimas gracias por empezar esta semana conmigo de maravilla. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Muy bien, Pati. Muchas gracias por invitarnos. Al fin aceptando tu invitación. ¡Ay, eso! Sí, se hizo de rogar, Margarita. Y bueno, este equipo que me hace posible que tú y yo estemos conectadas como es Jessy Orozco en la producción. Hola, Jessy, ¿qué tal el lunes? ¿Bien? Arturo Cervantes, ¿todo bien? Eso. Y Abraham Mendoza por acá, encargado que también nos pueda seguir a través de www.radiomujer.com.mx y puedas mirarnos y meterte hasta la cabina con nosotros, o a través de YouTube Radio Mujer GDL, y en este momento se está transmitiendo en vivo también. Si estás aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y nos escuchas por el 1040 de AM, pues de igual manera, bienvenida, bienvenido. Y el día de hoy, el tema, fíjate, es un buen tema. Estamos empezando con todo el año, con todo el amor, el cariño y con estas ganas de compartir. El tema es rompiendo patrones familiares. Y para eso, aquí tengo a mis dos invitadas, que bueno, vamos a empezar desde qué entendemos por patrones familiares, para qué romperlos, si se deben de romper o no. Todo acerca de este tema va a ser abordado por Tere Tejeda y Margarita Angulo. Tere. Muy contenta de estar aquí con ustedes y gustosa de esta compañía. Pues bueno, a ver, primero, ¿cuáles son los patrones familiares? ¿Por qué romperlos? Sí, exactamente. Al ver el tema, precisamente lo que me cuestioné es ¿por qué decido que debo cambiar patrones familiares? ¿Cómo hago conciencia de que estoy atendiendo a conductas que ya han estado presentes de alguna manera en nuestra familia? Y entonces... Esta fue la primera pregunta, a ver, ¿se tiene que cambiar o no? Sí. ¿Y qué te contestaste, Margarita? Pues fíjate que me gustaría lanzar esta pregunta al público para ver qué nos contestan, qué cachan ellos, en qué patrones familiares caen, y por qué han decidido, pues, que deben cambiarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que copiamos? Y a veces, como patrones familiares, ¿qué entendemos, Tere? Esa característica de diferentes conductas que vivimos a lo largo de los días, en nuestro contexto familiar sobre todo, que es donde más podemos identificar. Y el cómo nos damos cuenta que somos iguales a quien, hacemos lo mismo que quien, o tenemos las mismas problemáticas incluso, ¿no? O sea, cuando dices, yo nunca voy a regañar a mis hijos así como me regañaba mi mamá. Jamás voy a ser como tú y resulta que ahí vamos, ¿verdad? Igualitos, ¿no? Y sobre todo cuando no hay ese reconocimiento. Entonces, eso que no me gusta, eso que me molesta, también debería preguntarme, ¿no? Es fácil verlo en el otro. ¿Qué tanto lo estoy haciendo yo? ¿Por qué me molesta o por qué me incomoda? Que me choca, me checa. Exacto. Entonces, Margarita nos está invitando a que te comuniques al 31 22 11 90 36 47 18 83. Mándanos un WhatsApp al 33 10 19 07 12. ¿Tú crees que los patrones familiares se tienen que romper o no? ¿Y cuáles crees? Esa es la pregunta, Margarita. ¿Y cuáles
patrones crees que estás siguiendo, ¿verdad? Así es. Pues vamos a ver qué nos responden. Entonces, ¿un patrón familiar es algo que tú repites, que viste en tu familia? ¿Alguna conducta, alguna Por ejemplo, si mi papá fue mujeriego y yo soy mujeriego también. Así es. O alguna adicción, enfermedades también. Ajá. Sí, conductas pues en específico. Me decía ahora una alumna en las clases, es que mi abuelita me está ayudando a darme cuenta cómo es que mi mamá es igual a mi abuela y entonces yo ya traigo unos parecidos, ¿no? A estas conductas que ella me mencionaba. Entonces, ¿cómo era posible ¿Y que... qué era el caso? Algo que no se concluía, ¿no? Dejabas cosas empezadas y no las concluías. La abuelita, la mamá hacía lo mismo, dejaba cosas empezadas y no las concluía. Y ella estaba haciendo lo mismo. Ella estaba haciendo lo mismo. ¿Y qué hacer? O sea, a ver, ya lo entendí, lo justifico, ya me fregué. No, claro que no. Siempre hay algo que hacer. Claro que sí. Y en ese sentido, o sea, primero hay que poner los ojos, oídos. Hay que hacer conciencia, sí. No es tan sencillo nada más decirlo y entonces lo cambio, ¿no? Hay que abrir un poco la conciencia en esto, no es tan fácil porque cuando lo hacemos sin un acompañamiento nos podemos quedar en un juicio nada más, ¿no? O en una queja. Algo que ayuda mucho a poder identificar si son patrones de conducta repetitivos que queremos modificar, porque no todos son malos, hay que reconocer lo bueno heredado y recibido del sistema familiar. Eso hay que agarrarlo y exactamente, abrazarlo, eso no, pues no tenemos que cambiar, porque recibimos de todo, pero en ese todo también tenemos la decisión de elegir, pues, ¿no? Podemos hacer alguna modificación. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta de esto? Bueno, hay herramientas muy importantes que se utilizan en psicoterapia, sobre todo en la psicoterapia transgeneracional, que nos ayuda a mirar toda esta parte de nuestra historia, ¿no? Como dice aquel dicho que el que no conozca su historia está condenado a repetirla. Entonces, una vez haciendo revisión de mi árbol genealógico, de mi historia, puedo encontrar a lo mejor desde dónde viene esta parte que mencionaste hace un rato, a lo mejor de ser mujeriegos, ¿no? Los hombres. Sí. O de un alcoholismo. Por eso ya se van a justificar. No, claro que no. O se va a... Sí, claro, o sea, se tiene que identificar el origen, cuando inicia, ¿no? Alguna enfermedad que viene transmitiéndose generación tras generación. Es que todos mis tíos y mi abuelito padecen la presión alta, pues, ¿no? O hasta el diabetes. Enfermedad física. Claro, exactamente. Entonces, todo esto primero es hacer conciencia y hablas de dónde viene ese origen. Pero además, bueno, yo supongo, adelantándome un poco a la respuesta del público, que esos patrones que nosotros deseamos cambiar es porque obviamente no nos gustan. Y entonces, precisamente lo que tratábamos al principio era, pues no quiero repetir esa conducta, no quiero ser como mi mamá o no quiero ser como mi papá o como un tío o un abuelo. Y sucede que ahí es como si estuviéramos negando nuestra historia, ¿no? Y entonces, negándome a mí también, porque vengo. Así es. Entonces también hay un dicho que dice, entre más no me gusta lo que veo, más me parezco, ¿no? Entre más diferente quiero ser, más me parezco. O lo que me choca, me checa. Así es. Entonces, bueno, muy, muy atentos a esto, porque hay una parte importante a donde, como tú lo mencionabas, hay que abrazar nuestra historia. Pero ¿cómo lo hacemos? Conociéndola. Y viendo un poco a todas aquellas familiares que han sido olvidados, porque su conducta no nos agrada, porque luego sucede que venimos a repetirla. Sí. Alguien hace justicia. Todo esto y más vamos a platicar aquí en familia. Nos vamos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Si quieres concertar una cita con la psicóloga Patti López Ramos, especialista en terapia breve, comunícate al 3629-8780. El proceso de romper hábitos disfuncionales familiares no es fácil. Requiere persistencia, voluntad y la posibilidad de pedir y recibir ayuda cuando sea necesario.
La primera escuela que tenemos al nacer es la familia. En muchos casos, por querer ser aceptados, terminamos haciendo lo que los padres quieren, por lo que muchos individuos crecen sin poder de decisión. Continúa escuchando Platicando en Familia. Ya estamos de regreso aquí platicando en familia. Les agradezco mucho porque me están mandando muchas recetitas. Gustavo Cuellar, gracias por las recetas para que se me quite la ronquera, pero se oye más sexy, ¿no? Claro. No, parece un monstruo de Radio Mujer. Pero bueno, seguimos con el tema de rompiendo patrones familiares con Tere Tejeda y Margarita Angulo. Margarita, nos estabas comentando algo muy interesante antes de irnos al corte, de esta parte de lo que necesitamos conocer nuestra historia. Cuéntanos un poquito más. Sí, así es. A veces es necesario que nosotros, algunos aspectos que no nos gustan de nuestra familia, los abracemos aún más, pero ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues conociendo esa historia, mirando a aquellos que hemos olvidado de nuestro sistema familiar porque sus conductas no eran adecuadas a la moral de la familia, y por eso ahora ya no se nombran, y al no nombrarse es como si los estuviéramos excluyendo y no pertenecieran. Entonces, o sea, si nos queremos olvidar de ellos, sí, nos avergonzamos, entre comillas. Así es. Entonces, si nosotros mejor los miráramos y pudiéramos reconocer que de esa historia también venimos y que esa historia ya pasó y que además en todas las familias suceden hechos que a veces pudieran parecer vergonzosos, pero todos ya pasaron y a pesar de ellos estamos aquí, ¿sí? Entonces, pues la mejor manera entonces en que nosotros podemos olvidar esos, o más bien romper con esos patrones, es reconociéndolos y poder decir, sí, esto pasó, pero ahora yo lo voy a hacer diferente. Pero no pudiéramos desde negar ese hecho, porque entonces haremos que esté más presente aún. ¿Sí? Claro, entonces el hecho de reconocerlos, de conocer esa historia, nos ayuda a estar más libres, ¿no? O nos deja más libres. Hay que reconocer que dentro del sistema familiar estamos unidos como con esos hilitos de las telarañas, ¿no? Invisibles, muy finitos, que no se ven, pero que están ahí, que también se heredan. Así como heredamos toda la parte biológica, física, bueno, también algunas conductas, algunos destinos, algunas formas o comportamientos también se transmiten en esta herencia familiar. No podemos escapar tan fácil de esos hilitos o esas repeticiones. Somos finalmente de cierta manera libres cuando entonces hago conciencia, identifico que entonces esto que hago tiene que ver a lo mejor con esta relación, con esta imagen o con este recuerdo de alguno de mis familiares, ¿no? Mamá, papá, abuelos, tíos, hermanos, ¿no? Hay que identificar esto que decían al inicio, qué es lo que quiero cambiar. Decíamos, no todo es malo, ¿no? Y en lo bueno, pues hay que abrazarnos, como bien decías, Pati, y hacerlo más fuerte aún, porque también es nuestra herencia, de tesoro, pues, ¿no? No, lo que sí es, lo que sí somos afortunados de tener. Y bueno, esto es complejo, pues hablábamos de cómo darnos cuenta, identificando, como bien lo decía Margarita, la conducta, y entonces revisando en la historia quién más lo representaba, desde cuándo, ¿no? Otra forma también de identificar estos patrones o ir al fondo de ellos es pues checando fechas, situaciones vividas, eventos, porque no solo es identificarlos y cambian, sino irnos a la historia para ver en qué momento surgió, dónde se originó y en qué contexto, qué situaciones vivían mis antepasados en ese momento, ¿no? De vida. Entonces, tú decías que hay que llegar al origen. Así es. ¿Desde cuándo se empezó a actuar con ese patrón? Así es. Esto nos ayuda porque entonces podríamos identificar dónde surge la historia o una parte de la historia. O sea, es como entrar a la historia, hacer nuestro árbol genealógico. Así es.
identificar entonces ahí, bueno, la historia de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, y con esto ir hilando más desde donde podemos ir encontrando ese hilito invisible que les digo, que pareciera que es de una telaraña. Cuando ves que se va repitiendo, te vas para atrás, ¿no, Margarita? Así es, y también incluso hay hechos que se repiten en fechas muy especiales. Si por ejemplo un evento difícil sucedió en temporada navideña que acabamos de pasar, y luego se vuelven suscitando eventos En las mismas fechas. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Se repite un evento similar? Algo así. Sí. Ajá. Entonces, si nosotros entre más datos tenemos, más podemos conocer, identificar esos patrones que estamos siguiendo. ¿Sí? Hay ocasiones en que mueren personas en diferente fecha y se repite ese deseo de morir, a lo mejor de algún otro familiar que es como un hijo, un nieto, un bisnieto. Aparecen esos deseos o aparecen enfermedades graves que pueden llevar a la muerte. O sea, alguien murió efectivamente en 1950 en las fechas decembrinas. Sí. Y las siguientes generaciones puede que uno diga, es que presiento que me voy a morir o siento que me estoy muriendo. Sí. O entran en una depresión muy fuerte y la depresión a veces es un significado muy de importante esa pérdida. de esa pérdida Que no tiene que ver con ellos, que pasó antes. Y que incluso no necesariamente pasa lo mismo. Pueden suscitarse eventos, pero en la fecha, ¿no? Entonces, a lo mejor otro tipo de pérdidas o esos síntomas emocionales, ¿no? Y entonces estar atentos, pero no es tan sencillo. Volvemos a esto mismo, hay que hacer conciencia. A esto de las fechas y de los eventos repetitivos les llamamos síndrome de aniversario, que precisamente son todas estas historias que quedan en el inconsciente de la familia, ¿no? Que se van representando en estas... Las cuenten o no las cuenten. Las cuenten o no las cuenten, incluso aquellas que no se cuentan son las que pueden presentarse más, ¿no? Aquí afloran Ese secretos, es el hito que tú decías. Exactamente, ir encontrando como el origen, ¿no? Hay veces que al buscar en la historia nos damos cuenta que hay secretos, ¿no? Y que hasta que no se abren esos secretos terminan los síntomas o terminan las repeticiones de alguna conducta o las enfermedades algunas veces, o como tal ese patrón que queremos modificar, ¿no? Que esto, bueno, ya es más profundo, evidentemente se requiere un acompañamiento terapéutico para irlo entendiendo y nos abre un poco más el panorama para poder elegir cómo modificarlo, cómo cambiarlo, en este reconocimiento de la historia. Y eso tiene que ver con fechas, como decían, la época decembrina, el mes de julio, o también por edades. Por edades también. ¿Cómo es esto de las edades? Por ejemplo, que a lo mejor la abuela perdió un hijo a los 23 años y luego la hija de esa abuela pues también, y entonces luego la nieta, ¿no? O viene una historia repetitiva de mujeres que no han podido, no sé, concretar algo, o que vienen pérdidas significativas continuas, o a lo mejor síntomas de enfermedades, en la misma edad, en las mismas circunstancias que en aquel momento ese ancestro lo vivió, ¿no? Ya sea la mamá o la abuela. Y se va repitiendo. Ajá. ¿Se repiten todas las generaciones? No necesariamente, ¿verdad? Dicen, por ejemplo, que si en la primera generación sucede un hecho difícil, la segunda generación conoce ese hecho, pero no lo dice. La tercera generación lo desconoce y la cuarta generación lo repite. A ver, eso está muy interesante, tomando en cuenta la primera generación. En la primera generación ocurre un hecho difícil. Un hecho difícil. Ajá. La segunda generación lo conoce, pero no lo habla. La tercera generación lo desconoce y la cuarta generación lo repite. A esto le llamamos como lealtades invisibles, ¿verdad? Y cómo es que nosotros, aunque no conozcamos esos datos de la historia, cómo es que los repetimos. Bueno, es que genéticamente nosotros también almacenamos información de nuestra historia familiar y entonces de una manera inconsciente nos bloqueamos para
que esto suceda. Bien, vamos a un corte, regresamos, estás en Platicando en Familia. Vamos y venimos, quédate aquí. Si quieres concertar una cita con la psicóloga Patti López Ramos, especialista en hipnosis y terapia regresiva, comunícate al 3629-8780. Para romper patrones es importante evaluar cada aspecto y conductas que se tienen. El ser conscientes es de gran ayuda para poder hacer un cambio. Asistir con un especialista que nos pueda orientar y que nos haga entender el porqué de cada situación es importante para que el cambio se pueda dar. La paciencia es también un gran factor de ayuda para romper con esas conductas que son heredadas. Continúa escuchando Platicando en Familia. Ya estamos de regreso, estás en Platicando en Familia y yo encantada de tener aquí a Tere Tejeda y a Margarita Aguirre Angulo hablando de rompiendo patrones familiares y tenemos una participación. ¿Me Así ayudas, es. Tere? Claro que sí. Bueno, es anónima, 58 años y nos dice: mi mamá fue alcohólica y nos abandonó. Mi hermana más chica, cuando cumplió 30 años, se hizo alcohólica y abandonó a sus hijos. Hace 18 años que no sabemos de ella, lo cual me duele mucho. Ella siempre mencionaba que esto le había enseñado mi mamá. Es doloroso pasar por esto. Gracias por sus programas. Pues primeramente gracias a ti que nos escuchas y nos compartes esto de tu historia, que reconozco el valor con el cual nos lo transmites y que nos ayuda a todos a aprender. Y bueno, Margarita, no sé qué podríamos compartir de acuerdo a esto que ella nos comparte. Ajá. Bueno, hablando en el mismo tenor en el que estábamos hace ratito, pues precisamente nosotros nos quedamos en una parte como con mucho enojo, con mucho dolor cuando vemos estos eventos desafortunados. Pero hay atrás de la historia algo que se ha estado repitiendo y esto no es nada más de ahorita, o sea, pues desgraciadamente este evento se ha repetido ahora, pero sería muy importante que ustedes evaluaran y vieran acerca de en su historia a dónde empezó este evento, porque algo nos quiere decir para que nosotros cambiemos una actitud. Pero si nosotros solamente lo vemos así, vamos a juzgar como qué mala fue mi hermana o la manera de actuar de mi madre. Pero tú decías, ¿hay algo más atrás? ¿No? Hay algo más atrás y todos los eventos se generan en el amor, por increíble que esto parezca. O sea, ¿quién se está ahogando de tristeza? Que se ahoga con el alcohol ahora. Así es, o hay algún vacío que ha tenido que llenarse y bueno, el cuerpo no entiende y el consciente menos. Entonces, a veces lo llenamos con comida, con sustancias tóxicas, con alcohol, ¿verdad? Claro. Con humo. Claro. Entonces, pues antes de que sea tan doloroso o de juzgar, pues debemos de ver en la historia, de buscar esos datos que van a ser muy importantes para que nosotros decidamos romper con ellos. Y cuando te refieres a datos, ¿a qué es? Bien, algo que nos puede ayudar mucho a entender esto de los datos, que le llamamos nosotros código familiar. Habla precisamente de reconocer lo que son los méritos, las ventajas, las obligaciones, la responsabilidad, dentro de estas vivencias a lo largo de nuestra historia. Toda esta herencia moral, las reglas en el sistema familiar, las frases, la manera en que nos comunicamos, en cómo vemos lo que ha pasado en nuestra familia, si es justa o es injusta, y que de esta manera también podemos identificar esos sucesos, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuáles son estas frases que son muy comunes en mi sistema familiar respecto a un tema, ¿no?
cuáles son como las expresiones que se hacen, si retomáramos el ejemplo con el cual nos comparten, cómo se habla del alcohol y qué se dice del alcohol, ¿no? A lo largo de la historia. O si es que se habla de él, ¿no? Así es, o a lo mejor no, y entonces esta parte del secreto que hablábamos hace un momento, el cómo puedo sentir que el amor se transmitió o no a lo largo de lo que fueron las etapas primeras de vida y lo que recuerdo y cómo es mi relación entonces también con todo mi contexto familiar y cada una de las situaciones peculiares que tiene mi familia, ¿no? Así como la tienen todas las familias, ¿no? La manera de comunicarnos, de relacionarnos y esas frases o esas reglas que también se van transmitiendo generación tras generación. Entonces esto también nos puede ayudar a identificar cómo se repiten o por qué se repiten, ¿no? En la misma manera o cómo permanecen fijos a veces esos roles, ¿no? Porque hablábamos, no todo es malo, pues, ¿no? A lo mejor identificar cómo el hecho de que mi papá, mi abuelo trabajaran de tal forma y el por qué yo elijo también trabajarlo. Y romper con los patrones o modificarlos o a lo mejor soltarlos, porque yo nunca estaría de acuerdo con el concepto de romper, ¿no? O cortar, sino como dejarlos en el lugar que corresponde o en la persona que corresponde y entonces yo quedar libre y tomar la decisión, ¿no? Me pasa mucho de repente dijiste también. algo muy padre, no hay que romperlos. Así es, ¿no? Hay que soltarlos y dejarlos de Así donde es, son. esa parte me gusta más, ¿no? Reconocerlos y abrazarlos. Sí. Por ejemplo, en la orientación educativa se da mucho de al elegir estudiar una carrera, muchas veces ahí encontramos estas repeticiones, ¿no? Y a veces no son conscientes, entonces yo elijo estudiar tal carrera porque según yo conscientemente me llama la atención, me apasiona, sí, pero también hay algo de mi historia en esa elección. Entonces al revisarlo y hacerlo consciente puedo elegirlo más libremente y decir, ok, me di cuenta de que a lo mejor quiero estudiar, quiero ¿Medicina? Ser abogado, medicina, quiero ser doctor. Y hay una intención importante detrás de esa decisión de curar a mi familia quizás, ¿no? Entonces hago consciente ese deseo, esa situación que se mueve en mi dinámica familiar y así ya decido hacerlo sin la venda en los ojos, pues, ¿no? Al tomar una decisión. Claro. Tenemos más participación. ¿Me puedes ayudar a leerla? Claro que sí, dice, mi papá tenía la creencia que entre más hijos tuviera, mayor incremento económico tendría de sus hijos. Fuimos 8, él no quería que nadie estudiara porque para él no servía de nada. Él puso a mis dos hermanos a trabajar desde chicos en una carnicería que él tenía para depender de sus ganancias. Gracias a Dios todos rompimos ese esquema, logramos estudiar y ahora apoyamos a nuestros hijos para que estudien y se superen y nosotros como padres no llegar a depender de ellos y ser autosuficientes y ayudarnos mutuamente. Claudia, 69 años. Bien. Muchas gracias, Claudia, por compartirnos. Y ahí son esas creencias, ¿no? Exacto. Entre más hijos, más apoyo o incremento económico, y así es. Hay algo que hay que reconocer que no es tan sencillo, que los que somos papás pues lo vamos a entender, y es esta parte de soltar a los hijos en su destino, pues y en su camino. qué difícil. Muy difícil, creo que es otro tema, ¿no? Que abarcaría más, ¿no? Y cómo respetar las decisiones que tomen o los caminos que elijan sin necesariamente ser las que yo hubiese planeado desde antes de nacer o cuando estaban muy pequeños, ¿no? Ya tenemos el otro tema. Pues, ¿Cómo soltarlas? ¿Cómo soltar? Sí. Respetar las decisiones de las nuestros decisiones, hijos. sus expectativas, ¿no? Y que entonces no vivan ellos algún deseo de nosotros inconsciente. Este es uno de los regalos que nos da el revisar nuestro árbol genealógico, el darnos cuenta de los patrones que repetimos, porque de esa manera dejamos libre a nuestra generación siguiente, a nuestros descendientes. Imagínate que además lo hagamos en familia. Claro, enriquecedor. Estar compartiendo con nuestros hijos de dónde venimos, de dónde vienen ellos, eso es maravilloso. Así es, que conozcan la historia que hay detrás, ¿no? De lo que uno vivió y entonces para ellos sea más libre también tomar decisiones, pero esa es una chamba mía en este caso como mamá y mi responsabilidad también, pero implica vivir esta parte de no transmitir o no querer que se haga lo que yo en algún momento visualicé cuando llegaron mis hijos a la vida. Oye, y además, y también meterte en la cuestión de mostrarles la parte paterna, en este caso tomándote como ejemplo, sí, claro. ¿no? O sea, les voy a compartir mi historia,
pero compartir la historia también de papá Sí, claro, con todo el respeto. incluir. Y si no, dejarlos libres a que ellos también la encuentren y la busquen, o sea, que yo no sea quien Les diga limite, cómo. exacto, o que no la presenten, sino no la sé, no la conozco, porque a lo mejor bueno, no vivo con su papá, pero tienen toda la libertad de buscarla y de conocerla, y yo de compartir lo poco que pueda saber, ¿no? Pero claro que sí, no es tan sencillo como papás, ¿no? Bueno, pues en el último bloque nos van a contar cómo hacerle. Claro. Yo te recuerdo los teléfonos en cabina 3122 1190, el de WhatsApp 3310 19 0712. Nos queda un último bloque, que no se pierda el motivo, porque regresamos con felicitaciones. Vamos y venimos. Este es. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. Bien, que no se pierda el motivo para felicitar a una persona maravillosa, que es, nuevamente voy a felicitar a Mónica López Ramos, una hermana. Bueno, ¿qué te puedo decir? Excelente ser humano, excelente mamá, excelente amiga. Muchísimas felicidades, Moni. También otra felicitación, es que los lunes se nos junta los del fin de semana. Bueno, se fijan, hasta la voz me salió, productora, para felicitarlos. Bien, también felicitamos a Eduardo Cerezo. Muchísimas felicidades. Escúchame cómo me quedé después de tu fiesta. No, no es cierto, es broma. También otra felicitación, Gaby Aramburo. Muchas felicidades. Pásala muy bien, muñeca. Alex Sánchez, el sábado fue su cumpleaños. Muchas felicidades, Alex. Que toda tu vida, todo tu año esté lleno de bendiciones. Emi Tapia, también muchas felicidades. Hay que festejar la vida y hacer algo muy bueno con ella. Y hablando de vida, estamos aquí con Tere Tejeda y Margarita, hablando de que ya nos fueron diciendo que no hay que romper los patrones familiares, sino mirarlos, hacer conscientes, para después poderlos dejar cada uno en su lugar y soltarlos y respetar que así les tocó vivir y yo puedo elegir hacerlo diferente, ¿verdad? Así es, exactamente. Sí. Bien, bueno, es que además nos vamos a corte y seguimos platicando. Sí. Ustedes, así como me oyen, de todos modos no me puedo callar, pero ya me dijo que me callara. Pero bueno, a ver, Tere, algo interesante. Sí, estábamos hay otra compartiendo. participación que nos manda Yolanda. Dice, me dijeron que mi hijo de 12 años tiene déficit de atención y creo que cuestiona qué parte de la afectación del sistema nervioso podría ser debido a un coraje que hizo su bisabuelo. La persona que me dijo maneja la biodescodificación. Bueno, Yolanda, yo no lo podría asegurar así. Bueno, yo no trabajo con la biodescodificación, también es importante reconocer esa parte. Y yo con estos datos no podría asegurar que pudiera haber sido influenciado desde esta perspectiva, ¿no? Tendríamos que revisar más la historia, tendríamos que identificar y descartar que no existiera alguna situación a nivel neuronal como tal, y pues más bien yo me centraría en qué parte de la atención está como distraída del niño, ¿no? Que quizás sea más actual. A ver, eso está interesante. Sí. ¿Qué parte de la atención está? Del hijo está distraída. Sí. ¿En dónde está? ¿En dónde está su atención? Así es. ¿Qué está fijando? ¿Hacia dónde está apuntada su atención que no le permite estar en el aquí y ahora? Así es, que lo está distrayendo, sí. ¿Por qué no se quiere enfocar? Porque Bien. se enfoca ¿qué? ¿Papá y mamá se pelean? Ajá. No lo Probablemente. No sabemos, o sea, es una por eso con estos pocos datos no podríamos asegurarlo, pero creo que sí es más de este momento, ¿no? sé. Claro. Además, algo bien importante, cuando hacemos estas conexiones, no debemos de caer en justificar que por eso el niño tiene déficit de atención, o por eso yo soy alcohólico, o por Claro. eso soy de tal o cual forma. No es para justificar. Ni para buscar culpables Exacto. en la historia. Es abre
la conciencia y ahora qué vas a hacer tú. Y ahora responsabilízate de esa parte, ¿no? Sí, en el Ser caso, responsable. claro, en el caso de lo del bisabuelo, bueno, es una de las tantas intervenciones que se pueden hacer, Sí. la biodescodificación, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llevarlo a ciertas clases que le van a permitir ejercitar su atención? ¿O cómo le vas a hacer Vas en el aquí y a, en el ahora? vas a sentarte tú a revisar la historia, porque les repetía lo que hablábamos hace un momento, los papás somos los responsables en este caso de lo que pueden estar viviendo nuestros hijos aun cuando son pequeños. Bueno, ya cuando son adultos ya podrían tener la opción y la decisión de trabajarlo por ellos, pero mientras sean niños, adolescentes, pues nos toca a nosotros como papás hacer el trabajo, ¿no? ¿Y hacer el trabajo te refieres a irle buscando en la Así historia? es, claro, y responsabilizarme de esta parte. ¿Y qué voy a hacer entonces con estos síntomas o con esta conducta, con esto que está sucediendo, ¿no? Que se está presentando. Sí. Oigan, chicas, antes de que se nos vaya el tiempo, sus datos, ¿dónde las pueden encontrar? Claro que sí, yo les dejo mi ¿Ustedes dan número de terapia, celular. hacen Sí, constelaciones, ajá. también tanatóloga? Soy tanatóloga también, sí, en la psicoterapia. Bueno, me pueden encontrar en el 3312 83 58 74. ¿Me lo puede repetir un poquito más despacio? 3312 83 58 74. Está de sus órdenes. Margarita, tú también atiendes, ¿verdad? Sí, yo atiendo en constelaciones familiares y atiendo pacientes en individual. Mi teléfono es 3310 2013 91. ¿Le puedes volver a repetir, por favor? Claro, 3310 2013 91. Bien, pues sí, porque luego se nos va el tiempo y sí, pues es importante. Sí, que nos quede puedan, ya el dato. Estamos a sus órdenes. encontrar. Vámonos yendo a las conclusiones. ¿Ya vamos a los Bien. puntos claves? Sí, ¿Sí? ya los ¿Estás tenemos. lista? Sí, claro. Los puntos Adelante. claves de Platicando en Familia sobre el tema de rompiendo patrones familiares. A ver, viene de Bien. ahí. Bueno, recordar entonces que tomemos conciencia de los hechos en nuestra historia. ¿Sí? Ok, Sí, ya los sería el identificamos, primero. sí. Sernos conscientes. Reconocer todo lo recibido, todo. Lo bueno, lo malo, por ponerles esas etiquetas, ¿no? Que, bueno ni Porque malo. hasta lo malo. En el Exacto. corte hablábamos, tú ibas a decir, ibas a agregar algo, Margarita. Claro. Algunas veces nosotros juzgamos los eventos como muy malo, pero cuando no se nos da algo, es cuando más se nos regala. ¿Por qué? Porque se nos regala la capacidad de poder desarrollar esa habilidad de nosotros, ¿no? Y la anterior intervención... La de que la mamá era alcohólica, la hermana se fue. No, cuando... Que tenía la creencia de que tuvieran más incremento económico por tener más hijos y quisieron hacer algo diferente ellos. Así es, que los hermanos fueron muy trabajadores, pues precisamente ese es el regalo que viene, ¿no? Pero nosotros debemos de cambiar nuestra mirada en estos eventos. Ok, perfecto. Entonces, el punto número 1, me dijiste Tomar que tomar conciencia, conciencia. ajá. El punto número 2, Reconocer todo lo recibido y tomar lo mejor que sea para nosotros, y lo que no, bueno, dejarlo a quien corresponde o en donde corresponde para no seguirlo cargando. Sí. o sea, reconozco que decíamos, no vamos a decirle etiquetas, pero para que Todo. sea más fácil, lo bueno y lo no tan bueno. Ujú. Ok. Y elijo qué es lo que continuó y qué es lo que dejó y a quién, ¿no? Identificar esos patrones para descubrir y soltar lealtades de las que hablábamos hace un momento, inconscientes, en esta estructura familiar. O sea, me doy cuenta, reconozco qué tomo y entonces identifico qué dejo de repetir, ¿no? De cargar. Me doy cuenta, reconozco y elijo. Así es. Ok. Acudo si es necesario, a una terapia transgeneracional donde el terapeuta nos acompañe a descubrir de dónde venimos, encontrar quiénes somos y qué hemos heredado. Saber pedir ayuda cuando es necesaria, ¿sí? Porque bueno, esto hablábamos un momento, no es tan sencillo. De repente esas mismas lealtades que son dirigidas por este amor inconsciente a mi sistema familiar, pues va a hacer que de repente se me olvide, no llegue al punto, porque claro que se sigue manifestando por medio de la conducta del amor. Entonces, a veces, la gran mayoría de tiempo sí es importante buscar ayuda o pedir ayuda de un profesional, Claro. ¿sí? No olvidar ni excluir a nadie, todos pertenecen, que era algo que también nos comentaba Margarita en algún momento, ¿no?
Y estamos hablando de la o sea, de la familia, en la historia, ¿no? en el sistema, sí. Que la todos historia en la pertenecen a usted, aunque el tío que me caiga gordo, familia. Sí, sí, sí. Aquel, o el que avergonzó, la que avergonzó, también pertenece a tu sistema Así familiar. es. Realizar mi árbol genealógico para conocer, descubrir e identificar todos estos hechos importantes cuando hablábamos de historias, de fechas, de eventos, ¿no? Que incluyan pues situaciones difíciles, no necesariamente, bueno, se pueden reconocer todas, identificar cuáles han sido las más difíciles o los hechos más repetitivos. Tomar tanto mi historia paterna como mi historia materna, como decía hace un momento, ¿no? Hacer ese equilibrio de estas dos, pues herencias, exactamente. Darle un buen lugar en mi corazón y no tener un juicio negativo sobre alguna. Aceptar a mis padres tal y como son, así como todo lo que hemos vivido. Y en las heridas emocionales que tienden a propagarse, es importante reconocer en esta historia que vamos descubriendo hasta dónde podemos hacer consciente y entonces poder quedar más libres. En el momento en el que yo reviso todo eso, puedo dejar más libre a mi descendencia. Pues muchísimas gracias, chicas, por acompañarme esta tarde y ser mi voz platicando en familia. Gracias, equipo, y gracias a ti que estás del otro del micrófono. Mañana te espero a punto de las 4 y vas a ver que ya voy a hablar bonito, ¿eh? Hasta mañana. Gracias, Pati. Gracias.